Bien, chicos, chicas, buenas tardes. Vamos a esperar que rápido se vayan conectando los compañeros, las compañeras. A ver, vamos a llamar lista. Psicólogo, buenas Listo. noches. Buenas noches, buenas noches. No se olviden poner Psicólogo, buenas su... noches, soy Buenas Stephanie. noches, hola Stephanie. A ver, voy a llamar a todos los que tengo en lista. Ya tengo a Evelyn, a Stephanie Malki, Sí, Yamila Canchari, Ángeles Albuja, sí, Gutiérrez, sí, Diana, psicólogo. Cintia Reinaga. Diana también. También, Diana también, Cintia Reinaga y Umno. ¿Quién será? Desconocido. Ahí en tu nombre Diana está en shock, es la le primera puedes vez que poner más y de ahí le pones o bien chatear o si no renombrar le puedes poner. Yolanda también acaba de entrar. Yolanda, muy buenas. ¿Dónde está? A ver. Psicólogo, la grabación no puede pasar después. Claro, después lo voy a subir al YouTube y ya ahí van a poder. Sino que alguien me diga quién es un no desconocido. Le voy a enviar un chat, ¿ya? Dime tu nombre, lo voy a decir. Sí sabemos Diana, ahorita, ¿no? está Dime tu nombre. filtrado, psicólogo. Gracias. No creo que tú no eres. Mentira, amiga, mentira. Luz también acaba de entrar. Luz Diana Aguilar. Ay, Diana. Bueno, chicos, les voy comentando. Con mayúscula. El Zoom probablemente tiene una limitación de 40 minutos. Por lo tanto, cuando se corte el Zoom, vamos a hacer un par No de es unos Diana. minutitos hasta que le mande el segundo link. Ya he programado un segundo link de sesión y ahí con eso acabamos. ¿Está bien? Las dos sesiones que vamos a tener se van a subir a YouTube y por el grupo les voy a mandar también las dos sesiones, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a empezar entonces. Y ya, ponle, abrígame. Compartir pantalla. Aquí, compartir. Pero usted nos quiere ver. Muy bien. Entonces estarán viendo en pantalla Sí, psicólogo. conceptos básicos de adicción. Esto sí es tecnología. La presentación. Esto es tecnología, dice. Esa Dianita, güey. Está ¿Por bien, qué Anita. clases Pueden interrumpirme en virtuales cualquier puede ser momento tranquila, para amiga? preguntarme de repente algo, o si no, también usar el chat, ¿ya? Aquí tenemos el chat, que voy a ponerles para todos. Todos en la reunión. Ahorita le explicas. Muy bien. Hola a todos. Mira, puedes chatear. Hello. Y Ahí puedes díganle a responder. desconocido que ponga su nombre, no me ve él ni el chat tampoco. ¿Quién será? Hola, dice Hola. Cualquier pregunta que tengan pueden hacerla hablando, o sea, piden la palabra, o si no, lo pueden hacer Y te mediante puedes chat. preguntar. Ya me pueden preguntar mediante O sea, le pregunto de dónde. ya, Pero cuando puedes hablar, pues, puedes hablar, no. también puedes hablar. Ajá. Ahorita ¿Sí están con todos dónde ven? sus No. audios están habilitados. ¿Quieres Si que te quieren ya vea? lo deshabilitan poniendo en el micrófono en la parte de abajo, tienen un micrófono, le hacen clic y se deshabilita su audio. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar porque de verdad los 40 minutos van a pasar rapidísimo. ¿Listos? En sus marcas, entonces, listos. Ya voy a silenciarles a todos. ¿Sí? Oye, sí. Todos. Voy a ponerle aquí, silenciar a todos donde están. Una opción de los participantes. Creo que sería que cada uno desactive su audio, psicólogo. Sí. Por acá tengo uno donde les pongo silenciar a todos. Acá está. Sí, listo. Cuando que deseen participar, ya todos. No nos silencie, psicólogo. Cuando deseen participar, activan su audio y ya pues yo les doy la palabra. ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar con la clasecita con conceptos básicos, ¿no? Estábamos viendo la vez anterior la definición de lo que era una adicción y ahora vamos a ver ya casi relacionado más a lo que es el CIE, ¿no? O sea, el sistema de clasificación, aclarar algunos puntos que ustedes deben tener en cuenta, sobre todo en el manual, ¿no? Del CIE 10.
Y el día de mañana creo que tenemos de 8 a 10 de la mañana, vamos a continuar la clase, ya igual por el Zoom también. Entonces, el CIE 11 menciona en la actualidad, ¿no?, que este tipo de las llamadas adicciones, en realidad, no las considera propiamente adicciones a sustancias, como antes lo hacía en el CIE 10, sino que ahora nos indica que puede haber trastornos debido al consumo de sustancias o comportamientos adictivos, ¿no? Eso es lo que ha agregado en su clasificación, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere cuando se habla de consumo de sustancias, comportamientos adictivos y trastornos? Lo que nosotros vemos es que el comportamiento adictivo de por sí, ¿no?, puede ser un campo muy, ¿cómo decirlo? No muy claro en realidad, ¿ya? Porque es similar a los comportamientos impulsivos, compulsivos, ¿no? También es similar a otro tipo de pensamientos obsesivos, es como el TOC, ¿no? Ya habíamos mencionado un poco eso, o sea, como que guarda relación con otros trastornos. Por lo tanto, nosotros más estudiamos los trastornos que se dan debido, ¿no?, al consumo de sustancias o a un comportamiento que se llama un comportamiento adictivo, ¿no? Entonces, pueden ser resultado, o sea, los trastornos son resultado del consumo de sustancias que son de características psicoactivas. ¿Y qué significa psicoactiva? Significa que las sustancias cambian significativamente el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, ¿no? Entonces, como lo cambian significativamente, alteran el funcionamiento normal, ¿no?, de este sistema, de nuestro sistema nervioso, y, ¿no?, conllevan a una serie de dificultades en la adaptación, ¿ya? ¿Qué incluye las sustancias psicoactivas? Incluye medicamentos o también sustancias que podemos considerar, ¿no?, no médicas, pero que normalmente llamamos drogas, ¿no? También incluye comportamientos específicos y repetitivos, ¿no?, donde la persona busca recompensar y reforzar justamente este tipo de actitudes, comportamientos, etcétera, ¿no? Entonces, son específicos, o sea, son bien puntuales, se pueden registrar, observar, ¿no? Entonces, ahora, lamentablemente nuestro sistema de salud no tiene adaptado el CIE 11, ¿no?, a su sistema de clasificación. Por el contrario, ¿no? Más bien nosotros todavía estamos utilizando el CIE 10 y tenemos el siguiente título: trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas. Es decir, hasta el CIE 10 no se contemplaba comportamientos adictivos, ¿no? Eh, Entre ellos, por ejemplo, el uso de juegos, ¿no?, tanto de juegos de azar como juegos que le llamamos comúnmente videojuegos, juegos en línea, etcétera, ¿no? Juegos de computadora, ¿no? Entonces no se contemplaba porque, bueno, no había, pues en ese entonces, 1994, ¿no?, 93, donde sale el CIE 10, no había esto. Entonces más se atribuía al consumo de sustancias psicoactivas. Lo del juego patológico se incluyó en un rubro llamado trastorno del control de impulsos, ¿no? Generalmente estaba destinado para adultos, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué nos dice el CIE 10? Nos dice que son trastornos de diferente gravedad, ¿no? Y también tiene formas clínicas diferentes, son particulares a cada caso. Y se atribuyen a una o más sustancias, ¿sí? Estas sustancias pueden ser prescritas por un médico, o sea, pueden ser drogas legales, entre ellas medicamentos, o pueden que no sean prescritas por un médico, ¿no? Y se puede identificar, ¿no?, qué tipo de sustancia es, y esto sirve para el diagnóstico, ¿no?, que debe basarse este diagnóstico en diferentes fuentes de información, ¿no? Lo que sucede es que en realidad hay trastornos mentales que aparentemente no se deben al consumo, pero si uno indaga en la historia clínica y la anamnesis, ¿no?, del paciente,
puede de repente, y teniendo múltiples informantes, ¿no? Darse cuenta de que estos tipos de trastornos mentales pueden ser trastornos afectivos, de la personalidad, ¿no? La conducta, etcétera, son comórbidos con el consumo de sustancias, es decir, posiblemente el consumo de sustancias facilitó la aparición de este tipo de trastornos, ¿no? ¿Mm? ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? Ah, ya. Hay que tener en cuenta esto también con el consumo de sustancias, que muchas personas que utilizan drogas toman más de una droga, más de una sustancia psicoactiva, ¿no? Eso es muy importante. Normalmente hablamos de policonsumo, ¿ya? Ese es el término que utilizamos, policonsumidores. Los policonsumidores más comunes es alcohol y cigarrillos, ¿cierto? Son los más comunes, pero también existe el policonsumo con ciertas intenciones, por ejemplo, ¿no? Hay personas que consumen cocaína, por ejemplo, ¿no? Consumen cocaína y para facilitar también su efecto, consumen marihuana, ¿no? Entonces, marihuana con cocaína se forma, pues, ambos son excitadores del sistema nervioso y se forma, pues, una consecuencia un poquito más intensa, ¿no? El problema es si la persona sufre de algún problema orgánico, por ejemplo, en el sistema cardíaco o el sistema respiratorio, ¿no? Esto puede facilitar la aparición de cuadros clínicos, o sea, de problemas de la salud, pues, bastante eh, crónicos, ¿no? O irreversibles, ¿no? ¿Ya? Igual si tienen dudas me van preguntando, ¿no? En el CIE 10 ustedes habrán visto que existe esta clasificación, ¿no? Comienza con F1 y le acompaña, ¿no? Una X, perdón, le acompaña un número, se le pone un punto y luego acompaña otro número, ¿no? Entonces acá lo hemos puesto como X es como una variable, ¿no? Puede cambiar cada número. En el primer caso, o sea, en la primera letra X, lo podemos cambiar del 0 al 9 y eso nos va a indicar el tipo de sustancia que ha consumido. Y después del punto, ¿no? La segunda X, la segunda variable, también lo podemos cambiar del 0 al 9 que nos va a indicar el estado, la gravedad o la intensidad del consumo, ¿no? Esos son el significado de estas dos variables. Entonces, vamos a comenzar primero con los tipos de sustancias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de F10, estamos hablando de trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de alcohol. Cuando hablamos de F11, hablamos de trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de opiáceos, ¿no? ¿Qué es el opio? ¿Quién sabe? Cuando hablamos de F12, hablamos de la sustancia cannabis, ¿no? Comúnmente conocida como marihuana. Cuando hablamos de F13, estamos refiriéndonos a los sedantes o hipnóticos, ¿no? ¿Existe sedantes, existe hipnóticos en nuestra... ¿Quién ha hecho su dibujito? Ya, entonces, gracias. Entonces, sí, existen adicciones, por ejemplo, a sedantes como, bueno, antiguamente había, ¿no? Estos barbitúricos que se vendían sin receta médica, ¿no? Pero ahora sí es necesario, ¿no? O la familia de los ansiolíticos también, ¿no? Que ahora se tiene que cuidar mucho. Y las personas pueden desarrollar adicciones también. Un hipnótico también son el ayahuasca, ¿no? San Pedro, ¿no? Entonces, todas estas bebidas pues son de carácter hipnótico, ¿no? LDC, ácido. Bueno, F14 se refiere a la cocaína, ¿no? Se refiere a la cocaína. F15 estamos hablando, ¿no? De estimulantes como por ejemplo la cafeína, el Red Bull, ¿no? Cafeína, Red Bull. ¿Qué más? ¿Qué más estimulantes conoce? Ah, ya, me acaba de escribir Chasca, ¿no? Ella es un no. Ya, gracias Chasca por aclarar. Ya, muy bien. Ya, Fira Chasca.
también está con nosotros. Admitir a Jean-Paul Jerry. Acaba de entrar Jean-Paul. Muy bien, entonces estábamos en F15, que se refiere a otros estimulantes, ¿no? Incluida la cafeína, también estos Red Bull, incluso hasta el por ahí en niños podemos decir que es un estimulante, ¿no? Cuidado. Con F16 tenemos a los alucinógenos, ¿no? Alucinógenos, F17 tenemos al tabaco, o nicotina, ¿no? O cigarrillos también que usan el tabaco. F18 tenemos disolventes volátiles, ¿no? Que comúnmente utilizan los niños en la calle, ¿no? El famoso terocal, ¿no? Y con F19 tenemos el diagnóstico para múltiples drogas, ¿no? Es decir, cuando nosotros sabemos que las personas que consumen drogas consumen no solo una, sino varias drogas en realidad, ¿no? Difícilmente consumen una, quizá en las etapas iniciales del consumo. Entonces, ustedes no le van a poner F19, van a poner el F10 a F18, dependiendo de qué sustancia, digamos, predomina más, ¿no? Y que explica mejor el tema de trastornos mentales y del comportamiento que tenga esta persona. Claro, consume alcohol, consume cigarrillos, entonces dices F10 y F17. No, pero ¿cuál es la que desencadena todos los trastornos mentales? Ah, según lo que veo en la anamnesis, en entrevistas, con la información que tengo, es F10. Entonces se le pone F10. No se le pone doble, ¿no? No se le pone F10 más F17. Solo en los casos donde la persona que es policonsumidora y con toda la información que has recabado en tu anamnesis, no puedes definir cuáles de las dos o más, ¿no? Drogas, digamos, facilitan la aparición de trastornos mentales. Entonces, como no sabes exactamente cuál de las dos o más drogas es la causante, entre comillas, de los trastornos mentales que presenta, entonces ahí recién ponemos F19, donde concluimos que la acción, en realidad, no de una droga, sino de múltiples sustancias, está causando el problema de trastornos mentales. Ahora, si apareciera una nueva sustancia, por ejemplo, por ahí hay otro tipo de sustancias de diseño, ¿no? Drogas de diseño, que no de repente están contempladas en esta lista, entonces ahí ponemos F19, ¿no? Que es otra sustancia psicoactiva también, ¿ya? Entonces, recuerden que la forma de diagnóstico tiene que ver más con la sustancia prioritaria, ¿ya? Con la sustancia prioritaria. Sabemos que son policonsumidores, pero la sustancia prioritaria, la principal, la que desencadena los trastornos mentales, es la que se lleva a la codificación. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ahora sí les voy a activar a todos su audio. ¿Ya? ¿Alguna duda? Claro, Entró lo Elvis. único, pues no puedo, estoy en clases, ya mira. Ya. Muy bien, muy bien. Díganle, estoy en clases, estoy en clases. Ya todos están con el audio activado, ¿eh? Ojo. Si no vamos, pues tráelo y lo de acá va a acabar ya y de ahí que me reconecte. Yamila, estamos en Yamila, clase. Te escuchamos. Yamila, te estamos escuchando. ¿Ya, alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, disculpe, psicólogo, no me había fijado que está mi audio, estás hablando mi Diga, hermana. por favor, problemas de familia. Muy bien, por el chat también pueden preguntar, ¿eh? Ya, muy Tienes bien. heroína. Nos pregunta Yolanda si la heroína es un opiáceo, ¿no? Entonces sí, la heroína puede ser considerada también. Pero para el tiempo en el que fue, digamos, diseñado, ¿no? El CIE-10, más se refería al opio, ¿no? Justamente a este tipo de sustancias derivadas, pues, de la amapola, ¿no? Incluso también en Asia es muy común el opio, ¿no? Propiamente, no recuerdo exactamente la fuente, pero es muy, muy considerada, ¿no? Con ese nombre, ¿no? Entonces, bueno, sí, la heroína puede estar dentro de los opiáceos, muy bien. En ese entonces no existía, pues, heroína al nivel que conocemos ahora, ¿no? ¿Otra más? ¿Otra pregunta más? Así pregunten para aclarar sus dudas.
¿Qué otro disolvente volátil puede ser adictivo, puede causar trastornos mentales? ¿El, el Terocal? Ya, el terocal, muy bien. El terocal, ¿qué otro? ¿Qué otro más? ¿Qué otro disolvente volátil que se utiliza mucho? ¿La pintura? La pi- La Exacto, pintura, la pintura, el el látex, ¿no? esmalte, el El esmalte. Esmalte, spray, ¿qué más? exacto, ¿no? El spray, muy bien, el spray también, que causa también trastornos mentales cuando uno está expuesto, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? La gasolina, dice por ahí, chasca también la gasolina, ¿no? Cierto. Entonces, esto puede causar, personas que están expuestas, ¿no? Al olor, ¿no? De estos químicos, porque no solo es el olor, sino los químicos que lo acompañan, pueden tener trastornos mentales, ¿no? Y a veces uno no se percata de eso, ¿no? Solo porque no toma o no fuma cigarrillo, entonces uno dice, ah, no, no es adicto. No, no es así, ¿eh? Hay que ver qué sustancias este, está, digamos, expuesta a la persona. Muy bien, la otra pregunta es los esteroides. Muy bien, con los esteroides se clasificaría en el F19, porque los esteroides son una sustancia, pues, no clasificada como droga propiamente, pero sí, lo que sí se podría considerar es como otras drogas, ¿no? Es más, incluso su función es hasta médica, en realidad, ¿no? No es, es considerada una droga, pues, como medicamento, ¿no? No como una droga ilegal, entonces ya hay quienes lo utilizan, pues, para otro tipo digamos, de función, ¿no? Entonces sí se vuelven adictos a ello, ¿no? Pero está bien, se estaría como F19 en este caso, ¿no? Muy bien, otra pregunta, otra duda que tengan. ¿Manan? ¿Ninguna? Ya, seguimos entonces. Hágale silencio a todos. No. Si desean, pueden reactivar su micrófono, no hay problema, ¿ya? A ver, continuamos entonces. Ahora vamos a ir con la otra variable, la segunda X, ¿no? Ya hemos visto que la primera X, que va de 0 a 9, nos indica el tipo de sustancia, ¿no? Al cual nos estamos refiriendo y que causa, ¿no? Probablemente la mayor parte de los trastornos mentales, ¿no? Entonces, o facilita en todo caso la aparición. ¿Ya? A partir del punto, también codificamos de 0 a 9 y en esta codificación nosotros vamos a poner la gravedad, la intensidad o incluso la etapa, ¿no? En la que se encuentra de consumo, como vamos a ir viendo. Si ponemos punto 0, significa que tiene intoxicación aguda. ¿Qué es intoxicación aguda? Cuando una persona presenta síntomas, malestares, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Propios del exceso o abuso, ¿no? Del consumo de una sustancia. Entonces, esta es una respuesta fisiológica. La persona puede ir o no a un centro de salud, ¿no? Normalmente la mayoría no va a un centro de salud, ¿no? Prefiere descansar, dormir, tomar un medicamento y esperar a que los síntomas disminuyan. Pero hay casos donde sigan al centro de salud con consumo. Entonces, cuando tú diagnosticas, indicas, ¿no? En qué nivel está. Si está en intoxicación aguda o también está en uso nocivo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de intoxicación aguda es que la persona, o sea, los trastornos mentales y del comportamiento que ha tenido la persona ha ocurrido cuando ha estado en la fase de intoxicación, ¿no? Es el punto 0. Pero el punto 1 nos indica que los trastornos mentales y del comportamiento se deben a que la persona ha usado nocivamente, es decir, varias veces, repetidas veces, quizá no ha llegado a intoxicación, pero el hecho de usarlo tantas veces, ¿no? Esta sustancia se ha causado, ¿no? Que haya trastornos en el comportamiento o a nivel de funciones cognitivas, afectivas, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, el joven que con el alcohol, F10, ha consumido alcohol, abusado del alcohol, y ahora empieza de repente a tener, pues, un comportamiento, por así decirlo, deprimido, depresivo, ¿no? Empieza a llorar, todo. Entonces estamos hablando de un trastorno del comportamiento, un trastorno mental, debido a la intoxicación, ¿no? Del alcohol.
¿no? Entonces está intoxicado, su cuerpo empieza a reaccionar fisiológicamente y empieza a sentirse, ¿no? Triste, empieza a sentirse, ¿no? Etcétera, no controla sus esfínteres, se orina, en fin, ¿no? Hombres y mujeres les pasa eso, ¿no? Entonces está en intoxicación aguda. Es un trastorno, ¿no? Fisiológico y mental, ¿no? No recuerda, por ejemplo, ¿no? Muy bien, no habla bien, no se expresa bien. Estamos en punto cero. Ahora, ¿qué pasa la persona que en la actualidad viene a consulta? Tú haces tu examen de estado mental, ¿no? Le preguntas por su orientación, dónde estás, en qué año estamos, digamos que falla algunas. Le preguntas por su memoria y vemos que hay también algún deterioro, ¿no? Y empezamos a hacer la anamnesis, ¿no? Decimos qué es lo que, desde cuándo apareció todo, y coincidimos con el inicio del consumo, ¿no? De F10, ¿no? Del alcohol. Entonces vemos que debido al consumo repetido desde, por ejemplo, 16 años, 15 años, ¿no? La persona ya está presentando trastornos a nivel mental. Entonces decimos, le codificamos con punto 1, ¿no? Porque está teniendo, ¿no? Una serie de cambios notorios en su funcionamiento mental, pero se deben no por la intoxicación únicamente de uno o dos episodios, sino por varios episodios, es decir, ha usado nocivamente esa sustancia, ¿no? Bien. Ahora, ese consumo frecuente, ese consumo de repente abusivo de la sustancia, hay personas que pueden desarrollar el llamado síndrome de dependencia. Ya, eso también les había mostrado, creo, la última clase que tuvimos con un dibujito, ¿no? La dependencia implica que la persona necesita la sustancia. Más que la persona, su cuerpo, ¿no? Su organismo necesita de esta sustancia para seguir funcionando relativamente bien, ¿no? Entonces puede venir la persona en estado de dependencia, ¿no? De acuerdo a lo que nos indica, por ejemplo, ¿no? Si ya les había comentado eso, ¿no? Hay fumadores que necesitan fumar para poder defecar, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de dependencia física. Hay alcohólicos que necesitan beber en las noches para poder dormir, si no, no duermen. Eso es dependencia también, ¿no? Muy bien. Ahí les conté también el caso de un colega, ¿no? Que consumía cocaína para escribir, ¿no? También es dependencia, ¿no? Entonces, ese sería punto 2, ¿no? Está en ese estado. Punto 3, el estado de abstinencia o síndrome de abstinencia, ¿ya? Eso también ya les había explicado un poco en la última reunión, ¿no? Las personas, cuando han estado expuestas a una sustancia y el organismo ha desarrollado digamos, una conexión, un circuito, ¿no? Hacia las propiedades de esa sustancia, o sea, digamos, las, los puntos más pequeños que llegan hasta nuestro sistema nervioso, ¿no? A través de la barrera hematoencefálica, no pasan, llega la sustancia a nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, el encéfalo, etcétera, y la persona ya desarrolló una conexión. Cuando hay ausencia de la sustancia, se presenta una serie de síntomas de malestar, ¿no? Y puede llegar a un punto más alto que es el craving, ¿no? Y las personas pueden tener, ¿no? Pueden tener dificultades, ¿no? Para mantener el control, ¿no? De su comportamiento o de sus afectos, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de la abstinencia, ¿no? De un síndrome que se da durante la ausencia de la sustancia, ¿no? Estado de abstinencia. Entonces, si la persona ya ha presentado esto, conocemos la anamnesis, calificamos con punto 3, ¿no? Está en estado de abstinencia. Ahora, la abstinencia, les decía, ¿no? Puede tener distintos niveles. Esto varía de persona en persona. El punto más álgido se le conoce como craving, donde la persona está en un estado de ansiedad enorme, ¿no? Pero hay personas que logran desarrollar síntomas psicóticos, ¿no? El previo al psicótico, el previo al episodio psicótico es el delirio. Y el delirio es un conjunto de pensamientos, ideas que se dan de carácter anormal, ¿no? De carácter bastante sospechoso, por así decirlo, ¿no? Hay distintos tipos de delirio que son de características pues totalmente irreales, pero la persona está convencida de que es así. No es una alucinación propiamente dicha,
pero sí es una previa, ¿no? Al estado psicótico. Bueno, el Zoom me avisa que nos queda 10 minutos. Ya vamos a seguir. Cuando se corte, por el WhatsApp les voy a mandar el siguiente link. ¿Está bien? Bueno, seguimos. Si tienen una pregunta también, a ver, les voy a habilitar el, el audio, ¿no? Activar a todos. Muy bien. Y ahora sí todos están con el audio. Si tienen alguna duda, pregunta, si no por el chat también, no hay ningún problema. ¿Todo está bien? ¿Se va entendiendo? ¿Están ahí todavía? Psicólogo. Ya sí están ahí. Entonces, bueno, seguimos. Entonces, cuando ya pasamos el nivel de delirio, estamos en el punto 5, ¿no? El trastorno psicótico. Son aquellas personas que han desarrollado, ahora sí, una serie de alucinaciones, comportamientos anormales, ¿no? Que podrían ser clasificados como esquizofrenia, pero uno en la anamnesis se da cuenta que está asociado al consumo de una o más sustancias, ¿no? Entonces, esto es muy común, por ejemplo, en las personas, ¿no? Cuando consumen sustancias excitatorias del sistema nervioso, como por ejemplo marihuana, cocaína, heroína, crack, etcétera. Hasta pasta, ¿no? Pasta básica también. Entonces, el trastorno psicótico se puede presentar. En el caso de las personas con consumo de alcohol, ¿no? Que llega hasta esos niveles de psicoticismo, se ha evidenciado antiguamente, ¿no? Se hablaba, ¿no? Del término diablos azules, se les decía, ¿no? ¿Por qué? Porque empezaban a actuar como si fueran animales, ¿no? Como si un diablo, o sea, un demonio se le hubiera ingresado a su cuerpo y empezaban a romper, se volvían agresivos, no conocían a nadie, estaban en una etapa de prácticamente fuera del contacto de la realidad, ¿no? Incluso yo he visto, pues, ¿no? Personas que gritan, se escapan, hasta lloran, y uno no sabe qué le está pasando, ¿no? Pueden ser muy agresivos con todos, ¿no? Entonces está pasando, lo que está ocurriendo es que su nivel de consumo lo ha llevado ya a un trastorno psicótico, ¿no? Obviamente cuando pase el efecto del consumo, pase el efecto del consumo, recién, ¿no? La persona puede o no darse cuenta también, ¿no? Entonces con eso nos lleva al punto 6, ¿no? Las personas pueden también sufrir síndrome de amnesia, pueden olvidar lo que ocurrió, ¿no? Durante el consumo, previo al consumo, o sin consumir, también pueden olvidar algunos aspectos de su vida cotidiana. Pero esto es producto, o sea, este trastorno mental es producto nuevamente del consumo de alguna sustancia, ¿no? Que ustedes van a observar en la historia clínica, ¿no? Entonces, la persona puede olvidar, ¿no? Por ejemplo, lo que estaba haciendo, sus tareas, de pronto todo lo, digamos, lo que estaba trabajando, de pronto, ¿qué estoy haciendo? Es como que yo ahorita les diga, pues, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué estoy haciendo acá? Entonces, ¿no he consumido? No, ahorita no he consumido, pero esto es un efecto del consumo, ¿no? Que he tenido anteriormente, ¿no? Entonces, también puede ocurrir, y es más común, ¿no? Como Disculpe, producto. Sí, sí. psicólogo. El síndrome de amnésico solamente se da siempre y cuando tú no hayas consumido, o también se da cuando la persona haya consumido alguna sustancia. También, ¿no? O sea, hablamos de síndrome amnésico cuando durante su vida cotidiana sin consumo se presenta, ¿no? Los déficits de memoria al punto de no recordar, ¿no? Lo que está haciendo, lo que ha hecho, en fin. ¿Ya? Hablamos de síndrome de amnésico y también está dentro del síndrome de amnésico lo que tú has mencionado, Yamila, ¿no? Que la persona consume y al otro día no recuerda todo lo anterior, ¿no? Entonces eso es un síndrome amnésico, ¿no? Que no es producto de haberse dormido, de la intoxicación, ¿no? Eso es diferente, ¿no? Cuando la persona se intoxica, el cuerpo puede llegar digamos, desactivarnos y nos quedamos dormidos, ¿no? Eso pasa normalmente con las sustancias depresoras del sistema nervioso, ¿no?
nos dormimos, ¿no? Entonces, al día siguiente no nos acordamos, pues claro, porque hemos estado dormidos todo el rato, ¿no? Entonces, ahí no hablaríamos de síndrome amnésico. Pero si la persona, ¿no? Ha estado bailando, besó a tal, a cual, en fin, no sé, y al otro día tú le dices, mira, tú has hecho todo esto y no recuerda, entonces sí ya se está presentando el síndrome amnésico. Muy bien. No sé si con eso aclaro un poco la duda. ¿Sí? Sí, psicólogo, gracias. Ya, gracias también por preguntar. Igual también si tienen otras dudas, ya saben, pueden escribirnos al chat o si no, vía su microfonito, ¿no? Ya, por este medio también pueden hacer sus preguntas. No sé qué pasó. Bueno, seguimos entonces, ¿sí? Algo pasó con la pantalla, ¿no? Notas del orador. Bueno, nos queda 3 minutos, así que vamos a ponerle restablecer. No sé qué pasó con mi diapositiva. A ver. Voy a cerrarlo y voy a ponerlo de nuevo. Ya, acá está. Algo pasó con mi diapo. Y justo nos queda 3 minutos. Ya. Entonces estábamos en síndrome amnésico, ¿no? Ahora vamos a ver el punto 7. El trastorno psicótico residual o de comienzo tardío. ¿Sí? En este caso nosotros hablamos de este tipo de trastorno cuando ya la persona ha dejado de consumir, ¿no? Durante bastante tiempo y se presenta recién el trastorno psicótico. Es decir, mientras consumía, no consumía, mientras estaba en esa etapa de consumo, ¿no? Y no consumo, no había trastorno psicótico. Pero cuando ya empieza la abstinencia y más adelante, cuando ya se consolida la abstinencia, ahí es donde aparece el trastorno psicótico. Entonces, cuando ocurre esa situación, ya nos ponemos, lo clasificamos como punto 7, ¿no? Trastorno psicótico residual y de comienzo tardío. Por ejemplo, la persona puede venir a sus 40, 50 años, y eso me hace recordar un caso también, teníamos un cocainómano de 45 en Lima, y esta persona venía porque ya presentaba alucinaciones auditivas y visuales, ¿no? Estaba muy preocupado, vino al psiquiatra, el psiquiatra lo derivó al psicólogo, y obviamente al evaluarse, ¿no? Digamos, su historia clínica, también su tema de consumo, él mencionó de que, bueno, hasta los 30 años consumía cocaína, pero jamás no poder, pero ya lo había dejado 10 años y no creía que se debía a eso, pero lamentablemente tuvimos que informarle que sí, que era un episodio psicótico residual, ¿no? Y sí estaba pasando pues lo que él temía, no era psicosis, ¿no? Pero producto del consumo de sustancias, ¿no? Entonces, en ese caso se le diagnosticó con punto 7, ¿no? Y con punto 8 vamos a poner en ese diagnóstico otro tipo de trastornos mentales que no están definidos en lo anterior, ¿no? Y con punto 9, el trastorno mental y de comportamiento no especificado, ustedes ya saben que el CIE nos pide, o bueno, la OMS nos indica que evitemos usar el punto 9 a menos que realmente sea un caso muy raro, ¿no? Muy, pero muy raro. Entonces eso, para todos los diagnósticos de los trastornos, ¿ya? Um, evitamos el punto 9, ¿no? Principalmente tratamos de definirlo con una buena evaluación. Muy bien. Si hasta aquí no hay ninguna pregunta, comentario, duda por parte de ustedes, ya estamos menos de un minuto para que nos cierre el Zoom. Ahorita seguro nos va a cerrar. Y yo les voy a pasar por WhatsApp el siguiente link de la reunión. Lamentablemente el Zoom tiene ese corte de 40 minutos, ¿no? Entonces yo les paso el link Ok, y sí, vuelven a ingresar, ¿ya? Bueno, chicos, ok. ¿ya? Tómense alguito, un vasito de agua. No sustancias psicoactivas, cuidado. Claro, tómense agüita y retomamos en un par de minutos, ¿eh? Listo, chicos. Ok, sí. Muy bien. Ahí. Adiós.